Ahí sí. Ya, entonces, como habíamos visto, ¿cierto? Tenemos que ya vimos el atrio derecho, ¿cierto? Ahora vamos a ver el ventrículo derecho. Aquí este texto corresponde al ventrículo derecho, que es este, ¿ya? Para que se ubiquen, que por algún motivo me equivoqué al subir la imagen, les voy a actualizar después del PPT. El ventrículo derecho, ¿ya? Está formado, bueno, es relativamente delgado su musculatura, ¿ya? Porque no necesita tanta fuerza para bombear la sangre hacia el tronco pulmonar, ¿ya? Ahora, la sangre directamente viene procedente desde el atrio derecho, ¿cierto? Entonces aquí tenemos varios componentes. Bueno, tenemos en primer lugar la válvula atrioventricular derecha, ¿ya? Esta válvula, recuerden que lo que hace es que el flujo, cuando uno bombea, bueno, los atrios, por si acaso, no se contraen casi, ¿ya? El flujo viene pasivamente, viene como va llegando nomás, ¿ya? La sangre va llegando y cuando aumenta mucho la sangre aquí de volumen, la sangre podría pasar hacia el otro lado y devolverse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas válvulas son unidireccionales. Entonces, se abre la válvula atrioventricular derecha y cuando aumenta la sangre cierra la válvula porque empuja los velos a que queden cerraditos y juntos. Entonces, la sangre no se devuelve o se devuelve muy poquito, ¿ya? Y luego este ventrículo se contrae, ¿cierto? Y ahí llega. Ahora, el, en este caso se llama tricúspide porque tiene tres cúspides. Estas cúspides se conocen como valvas, ¿ya? Y son porciones de esta válvula más grande. Entonces tenemos una cúspide que está pegada al tabique entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿ya? Que como ustedes imaginarán, si nosotros tenemos un surco interventricular, aquí nosotros tenemos al fondo el tabique o septo interventricular, ya que separa a ambos ventrículos. Por aquí lo tenemos. Entonces, la válvula que está ubicada pegadita al septo, no está pegada directamente, pero está justo en la dirección del septo, se conoce como valva septal, ¿ya? Por otro lado, tenemos otra valva que está en dirección hacia la cara anterior del ventrículo, ¿cierto? Que es la valva anterior. Entre paréntesis dice superior porque si nosotros no consideramos el propio eje del corazón, como que en teoría está hacia superior, pero si nosotros vemos el eje del corazón en el que nos ubicamos en la estructura de acá, como hacia acá está anterior, aquí posterior, esto es anterior y esto es posterior, ¿ya? Por eso está en la valva anterior, que tiene como una forma tal que así, está aquí está media doblada finalmente, pero estas son tres válvulas unidas un poquito entre sí por los costados, y por último tenemos una tercera valva, que es la valva posterior, ¿ya? O valva cúspide posterior. Como tenemos tres valvas, uno, dos, tres, es que esta se conoce como válvula atrioventricular derecha o tricúspide, ¿ya? Porque tiene estas tres válvulas. Ahora, toda válvula atrioventricular, ya sea la derecha o la izquierda, que es la del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, está unida hacia el corazón por dos estructuras. Tiene un sistema de telitas, así como imagínense como un tejido, como, que son como cuerdas, ¿ya? Que su nombre de hecho son cuerdas tendinosas. Es un tejido similar a la válvula, un poco más afinado y que tiene, es como una especie de ligamento, ¿ya? Bueno, en específico tendón porque se une a un músculo, ¿ya? Y estas cuerdas se unen a unos músculos con forma de papila, o sea, con forma como de dedo, ¿ya? Como la papila mamaria, por ejemplo, que son los músculos papilares. Estos músculos papilares siguen siendo parte del corazón, o sea, sigue siendo músculo cardíaco, pero adquirió esa forma para poder unir justamente en las papilas a las cuerdas tendinosas, ¿ya? Estas cuerdas tendinosas y los músculos papilares lo que hacen es ayudar a abrirla, con mantener cierta tensión y ayudar a abrir la válvula, pero no ayudan a que se cierre. Lo que ocurre es que cuando aumenta mucho la presión aquí, la válvula se va a cerrar, ¿cierto? Pero podría ocurrir, como es una tela delgada, que la válvula prolapse, o sea, que todo esto se vaya para el otro lado, o sea, que salga por este lado, por acá. Imagínense que las válvulas protruyen y salen para acá, quedan acá. Para evitar eso es que de cierta forma están protegidas al estar unidas a estos músculos papilares. Entonces, cuando la sangre bombea,
y empieza a chocar con la válvula, esta se cierra, pero no protruye por la presión, sino que solamente queda firme cerrada. Ya eso gracias a los músculos papilares y a sus cuerdas. Eso con la válvula. ¿Ya? Entonces, con los músculos papilares también tenemos una ubicación posicional respecto al eje del corazón y a sus caras, a su superficie anterior, posterior, ¿cierto? Entonces tenemos uno que está justo pegado desde el septo, que se conoce como músculo papilar del septo o septal, ¿ya? Tenemos otro músculo. Aquí lo que tenemos es un corte de ventrículo, ¿cierto? Entonces esta pared de acá es lo que está tapando aquí, ¿ya? Si nosotros acomodamos esta porción de pared del ventrículo derecho, pared libre, nosotros entonces la estaríamos dejando hacia anterior. Entonces, este músculo papilar, en teoría, quedaría por acá, algo tal que aquí, ¿ya? Por eso, este es el músculo papilar anterior, ¿ya? Ahora, por lógica, el músculo papilar anterior va a estar en contacto con y estar unido a la valva anterior, ¿ya? Si aquí está la valva anterior, esta tiene su músculo papilar anterior. Ahora, también tenemos a nivel como en la cara diafragmática, ¿cierto? Por abajo, que finalmente es la cara posterior del corazón, tenemos el músculo papilar posterior, ¿ya? Que obviamente va a estar unido, que obviamente va a estar unido a la valva posterior con sus cuerdas tendinosas, ¿ya? Entonces tenemos tres valvas y los músculos papilares que les decía. Ahora, en la porción libre, en este caso de acá, de la cara anterior del ventrículo, ya la que forma la parte de la pared de la cara externo-costal del corazón, tiene una serie de músculos en distribución trabecular, o sea, como una especie de entramado, como redes, ¿ya? Algo así como los músculos pectinados, a esto es similar, pero bueno, es distinto a la distribución del músculo pectinado, pero se refiere el nombre a cómo están distribuidos los músculos finalmente. Entonces, este en específico se conoce como trabéculas carnosas, ya que es simplemente porción de miocardio que tiene una distribución como media, ¿cómo decirlo? Como red, ¿cierto? Así como trabecular que se va dividiendo. Y una trabécula en específico que une a este músculo, ya las trabéculas permiten unir a los músculos papilares también, como vemos acá abajo. Y una de estas trabéculas permite unir directamente parte de este músculo papilar anterior con la pared, el septo interventricular, y esta es la trabécula septomarginal, ¿ya? Por eso por eso es septo marginal. Bueno, se llama septo marginal porque en específico por aquí pasa uno de los márgenes del corazón, ¿ya? Pero es simplemente un pedacito de músculo que une al músculo papilar como y lo ancla al septo. Ahora, por último, ya viendo como la porción de acá de la válvula, tenemos también una región delimitada como tal. Esto es el ventrículo, ¿ya? Y tenemos una región que se conoce como cresta supraventricular, porque el ventrículo llega más o menos hasta acá, ¿ya? Esta parte del tejido no es contráctil, ¿ya? Y es simplemente por donde nace después el tronco pulmonar. Entonces, aquí tenemos la cresta supraventricular, ¿ya? O sea, superior al ventrículo, y morfológicamente existe algo que se conoce como cono arterioso. ¿Por qué se llama cono arterioso? Porque en el desarrollo embrionario nosotros tenemos nuestro corazón durante el desarrollo embrionario es algo tal que sí, tenemos una dilatación que es el ventrículo, otra que son los atrios, después esto se divide, obvio, y tenemos otra porción que va a formar los grandes vasos, o sea, la aorta, principalmente la aorta y el tronco pulmonar. Entonces, esto se conoce como cono arterioso. Lo que ocurre después cuando uno va creciendo, ¿ya? Es que este cono se divide en dos y gira. Entonces, permite que se forme, por un lado, la aorta, que va bajando, y el tronco pulmonar. Pero como remanente, ya, que no tiene ninguna función, al menos en el corazón, queda el cono arterioso, que es, en teoría, aquí hay un tabique, por supuesto, pero aquí es una porción de lo que era esta porción embrionaria, ¿ya? Por eso se llama cono arterioso y tiene, de hecho, forma de cono. Y se puede ver, de hecho, aquí se ve, por ejemplo, como una porción de cómo era este cono arterioso. De hecho, en una imagen vista externo-costal, no, aquí no se alcanza, esta porción podría considerarse con arterioso, ¿ya? Que es una pequeña dilatación, pero como digo, no tiene una función en específica, no tiene función contráctil para ayudar al ventrículo, ¿ya? Ahora, inmediatamente superior al cono arterioso,
es donde tenemos la valva pulmonar, ya la válvula pulmonar del tronco pulmonar. Entonces, lo que tenemos aquí, ya, es que tenemos que estas válvulas en específico, tanto la de la aorta como la del tronco pulmonar, se conocen como válvulas semilunares, ¿ya? Luego por una foto vamos a ver por qué se llaman semilunares. Ahora, la válvula pulmonar está compuesta por tres valvas, ¿ya? Entonces tenemos, por un lado, una valva, ya que es esta de aquí, que voy a delimitar aquí, ¿ya? Con azul, yo creo. Estas válvulas son como saquitos, ya, entonces una vista, si hacemos un corte, se aprecia bien su forma de saco. Esta válvula de aquí en específico está justo en contacto con la cara anterior del corazón y se conoce como valva semilunar, en este caso anterior, ¿ya? Y tenemos otras válvulas que van hacia la izquierda y a la derecha que se conoce como valva semilunar izquierda y valva semilunar derecha, ¿ya? En el caso de la aorta también ocurre lo mismo, solo que en vez de tener valva semilunar anterior, tenemos valva semilunar posterior, ahí lo vamos a ver. ¿Algo más que me falte? No, creo que no. Sigo con esos tres. Ujujú. Si no me equivoco, con eso estaríamos, ¿ya? No sé si tienen alguna duda con el atrio o con el ventrículo derecho, alguno de las dos que está conectada, ¿no? Ujujú. Algo que me falte de acá, no. Bueno, bueno, aquí estamos viendo, miren, esta imagen tenemos el corazón, ¿cierto? Y se hizo como un corte, se sacó toda esta porción, tanto del atrio como del ventrículo derecho, ¿ya? Y se puede ver justamente cómo se abre, así como hacemos una lonja aquí, y se abre esta pared. Entonces podemos ver cómo se ven en separado las válvulas, ¿ya? Las valvas. Entonces, aquí tenemos la cúspide anterior, por aquí la valva septal, ¿cierto? Que está pegada al tabique interventricular, y por acá tenemos la valva posterior, ¿ya? Entonces aquí tenemos músculo papilar anterior, septal, septal y posterior, ¿ya? Algo más que se ve, bueno, aquí se ve justamente el orificio de la vena cava, del seno coronario, el limbo del foramen oval o fosa oval, se puede leer también por ahí. Y eso principalmente, no hay mucho más que aporta esta imagen. Ahora, el atrio y el ventrículo izquierdo es mucho más sencillo, ¿ya? El atrio izquierdo, lo único que tiene son los orificios de las cuatro venas pulmonares que vimos, ¿ya? O sea, vena pulmonar superior izquierda, superior derecha, que no se ve por acá, inferior izquierda, inferior derecha, ¿ya? Nada más. Y además de eso, vemos el foramen oval, que por este lado tiene una válvula, o sea, tiene una pequeña sobresaliente, ya como pestañita, en este borde, que se conoce como válvula del foramen oval. No tiene ningún tipo de utilidad porque el foramen oval está cerrado, ¿ya? Es como una especie de pestaña, como relieve que queda solapado sobre el foramen, ¿ya? Pero no, como digo, no tiene ninguna función. Y lo otro que tenemos en el atrio izquierdo es la válvula atrioventricular izquierda o también conocida como mitral. Ya luego veremos por qué se llama así. Y por supuesto su orejuela izquierda, que aquí la tenemos. Ya. ¿Algo más? No, creo que no. Bueno, aquí nosotros vemos en específico más cómo está dividido, ¿cierto? Aquí están las venas pulmonares izquierdas, por acá las derechas, superior, inferior, ahí ustedes saben los nombres. Ahora, el ventrículo izquierdo tiene muchos menos contenidos que el ventrículo derecho, ¿ya? Es mucho más sencillo, es mucho más grueso, porque, ¿por qué el ventrículo izquierdo sería más grueso que el derecho? ¿Se les ocurre? Porque pensemos que el ventrículo derecho lleva sangre a los pulmones y el ventrículo izquierdo lleva sangre a todo el cuerpo. Los pulmones que ocupan solamente una porción del cuerpo, que es lo que lleva el ventrículo derecho. ¿Se les ocurre por qué el izquierdo es más grueso?
¿no? Ya. Es por una cuestión muy física, ¿ya? Y es de que el ventrículo derecho necesita llevar sangre solamente hasta los pulmones, o sea, no solamente, pero es un órgano, son dos órganos que relativamente en relación a todo el cuerpo son pequeños, ¿ya? En cambio, el ventrículo izquierdo con solamente una contracción, la sangre tiene que viajar desde la salida del corazón hasta la punta del dedo del pulgar del pie, ¿ya? O sea, hasta todo el cuerpo, hasta arriba, hasta abajo, hasta todos lados. Necesitas mucha más fuerza para hacer llevar con una propulsión, como una presión de inyección lo suficientemente potente para llevar la sangre hacia todo el cuerpo comparativamente con hacia los pulmones. Por lo mismo, las presiones que maneja el ventrículo izquierdo, o sea, que genera como fuerza, son mucho mayores, muchísimo mayores, como 10 veces mayores a lo que hace el ventrículo derecho. Por lo mismo, necesita estar más musculoso, ¿ya? Por eso su tabique y en general es más pequeño, tiene diámetros más pequeños, pero su músculo es mucho más grueso para poder eyectar más potente, ¿ya? Por eso es más grueso. Ahora, como hallazgos, lo único que tenemos es la válvula atrioventricular izquierda, que se llama mitral, porque el Papa, bueno, al menos como de la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? Tiene bueno, y creo que el Papa como de Roma también, que tiene como una especie de sombrerito con dos cachitos, así. Bueno, esto es esto de aquí, ¿ya? Por eso se llama válvula mitral. Ahora, la válvula mitral tiene, entendiendo que si este es el eje del corazón, y aquí tenemos anterior, y posterior, estas valvas, ¿cierto? Son dos cúspides y se llaman posicionalmente al igual que los otros. Tenemos una valva anterior y una valva posterior, ¿ya? Ahora, los músculos de aquí tienen los mismos nombres. El músculo papilar de acá será entonces el músculo papilar anterior, ¿cierto? Y al de acá abajo va a ser el papilar posterior. ¿Qué más? Tenemos también trabéculas carnosas en todo el músculo cardíaco, ¿ya? Está el endocardio y el miocardio, todo esto son relieves de lo que es el miocardio, ¿ya? Las trabéculas carnosas. Y también tenemos las mismas cuerdas tendinosas, ya no tenemos nada más como destacable. Aquí tenemos los mismos reparos óseos, ya no reparos óseos, los mismos como reparos anatómicos, ¿ya? Y como digo, no, es mucho más sencillo que el ventrículo derecho, no tiene nada más. Tenemos valva anterior, valva posterior, músculo papilar posterior, músculo papilar anterior y las trabéculas que forman toda la pared. Nada más. Bueno, y de ahí la válvula aórtica que se ve acá al fondo, que se logra ver acá, ¿ya? Aquí lo que vimos es que está la válvula atrioventricular cortada y aquí lo que yo veo es como la sangre pasa por acá y después se eyecta por aquí, ¿ya? Y aquí tenemos la válvula aórtica, que tiene valvas semilunares, al igual que la válvula pulmonar. Entonces tiene una posterior, una em, izquierda y una derecha, ¿ya? Que de hecho lo voy a anotar. Entonces, la válvula aórtica, que es como que va para acá, ¿ya? Se da una vuelta después. Esta valva tiene entonces tres valvas semilunares, teniendo entonces una valva semilunar posterior, porque al estar como si nosotros seguimos el eje del corazón, ¿cierto? Está hacia posterior, tenemos de ahí las válvulas valva semilunar derecha e izquierda. Ya entonces tenemos, por un lado, la valva semilunar derecha y esta otra que se va a la izquierda, ¿cierto? La valva semilunar izquierda, ¿ya? Eso principalmente es el atrio ventrículo izquierdo. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? No sé. Aquí podemos apreciar igual cómo es la diferencia de la disposición del músculo, ya. El músculo aquí es como que se exprime, ya, que es como tiene una distribución circunferencial, es claramente más grueso, ya. Tanto el músculo como el tabique interarterial es muy grueso, pero menos grueso que el músculo del ventrículo izquierdo.
El ventrículo derecho es más delgadito, como digo, porque maneja menos presiones, pero es más grande, recibe mayor cantidad de sangre, mientras que el ventrículo izquierdo tiene un volumen dentro mucho más pequeño. Si nosotros hacemos un corte aquí y vemos desde acá arriba, o sea, sacamos todos los atrios, solamente vemos los ventrículos, vamos a ver esto, ¿ya? Aquí es donde nosotros vemos las válvulas. Entonces, vemos la válvula tricúspide con sus ostium o anillos fibrosos, ya es lo mismo, la válvula mitral por aquí, y por aquí vemos las válvulas semilunares, ¿ya? Anterior, posterior, ¿cierto? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ya lo mismo. Válvula aórtica por acá, que es la que pasa por aquí y ya hace el recorrido ascendente, y por aquí tenemos la válvula del tronco pulmonar, ¿ya? Aquí no hay mucho más que destacar, la verdad. Bueno, y por último, si nosotros hacemos un corte al ventrículo izquierdo, ¿ya? Como en una misma distribución que el otro, vamos a ver que las válvulas de la aorta, ¿ya? Aquí como que se abrió la aorta, que se tiene esta distribución circunferencial, se hizo un tajo aquí y se abrieron los extremos. Por ende, yo lo que veo son las válvulas semilunares. Se llama semilunares porque de esta vista tienen forma como de semilunar, ¿ya? Eso es como su, su motivo. Ahora, algo interesante igual es que las arterias coronarias, las que oxigenan al propio corazón con cada eyección de sangre del ventrículo, están ubicadas justo en la raíz de la aorta, ¿ya? O sea, justo en la válvula aórtica superior, en la raíz aórtica, o sea, aquí en donde nace la aorta, ¿ya? Tenemos que de aquí nacen los orificios de las arterias coronarias, o sea, por aquí nace el de la arteria coronaria derecha y el de la arteria coronaria izquierda, ¿ya? Justo a la empezar. Ahora, ¿cómo es que ocurren los, por último, para ir terminando, sí, con esto ya no nos queda casi nada, cómo ocurre la eyección ventricular, cómo ocurren los ruidos de las valvas? Porque tenemos cada vez que llega sangre, se abre una válvula y está cerrada la otra, ¿ya? Entonces, cuando se inyecta la sangre, miren aquí empieza a llegar la sangre, ¿ya? Se cierra. Cuando se empieza a llenar el ventrículo, derecho en este caso, y se inyecta la sangre, el empuje del cierre de la sangre, que al empujar la válvula atrioventricular derecha, la cierra, y eso es un latido. Eso es el primer latido que escuchamos, cuando se cierra este. Sí, porque nosotros tenemos dos latidos, ¿cierto? Tut, 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 tut. Ya, cada latido en verdad es un cierre de la válvula. Entonces, cuando se inyecta sangre, se cierra esta válvula porque esta porción del corazón se contrajo, ¿ya? Y sale inyectada hacia la arteria, ¿cierto? Con el ventrículo izquierdo ocurre lo mismo. Ahora, una vez se inyecta toda la sangre empieza a caer de nuevo y cierra la válvula de acá, que sería el segundo ruido, ¿cierto? O sea, ruido uno, ruido 2, ¿ya? Y después se repite el ciclo. Eso es como lo que origina los ruidos cardíacos. Cada vez que se abre una de las válvulas, o sea, la atrioventricular, se cierra la otra. Y cuando se abre esta, ya va a estar cerrada esta al mismo tiempo. O sea, se abre esta, se cierra, y luego esta se abre, las semilunares, y se cierran las atrioventriculares. Y ahora, por último, para cerrar con estas últimas dos diapos, el sistema de conducción, recuerden que el corazón no tiene inervación, o sea, tiene inervación, pero el corazón no se contrae por el sistema nervioso, ¿ya? El corazón se contrae porque tenemos un músculo cardíaco especializado que se llama fibras de conducción, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionan estas fibras? Esta fibra tenemos un nódulo sinoatrial o sinusal, ¿ya? Que está justo a nivel de la vena cava superior, ¿ya? Inferior dentro del atrio derecho, a nivel del orificio de la vena cava superior. Tenemos que esta tiene fibras que van conduciendo y despolarizando las distintas porciones del músculo cardíaco. Entonces, cuando se produce un estímulo que viene desde acá, que es automático, o sea, no recibe inervación para poder controlarse, sino que está automático, ¿ya? Está constantemente despolarizando. Cuando se lleva la señal eléctrica de aquí, se conduce por unas fibras, ¿ya? Unas ramas, por los atrios, ¿ya? Cada vez que se va conduciendo este potencial por el músculo especializado, se va contrayendo la porción de las aurículas, ¿ya?
Cuando pasa el impulso hacia los ventrículos, lo hace mediante otro nodo, que es el nódulo atrioventricular, ¿ya? Se llama atrioventricular porque está justo en la válvula, en el tabique, en la porción de la válvula, ¿ya? Este nódulo envía por un fascículo de músculo, que se llama fascículo atrioventricular, ¿ya? Porque está justo en esa porción, o haz también se conoce, y luego este se divide en dos, una rama derecha hacia el ventrículo derecho y en una rama izquierda hacia el ventrículo izquierdo para después dar la vuelta y despolarizar la periferia. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Nace el estímulo de aquí, se conduce hacia el nódulo AB y se contrae toda esta porción del corazón, ya o sea, los atrios. Luego se conduce hacia el resto del tabique, se contrae la musculatura del tabique y luego termina al final contrayéndose los ventrículos y esta porción ya estaría relajándose. Por ende, los ventrículos ambos, esto permite que ambos ventrículos se contraigan al mismo tiempo, derecho e izquierdo, y a su vez alternándose con la contracción de los atrios. Entonces, se contraen los atrios, una pequeña porción de las aurículas, de las orejuelas, y luego, cuando se bombea la sangre después, inmediatamente se contrae los ventrículos, sale eyectada la sangre de ambos ventrículos. Luego se relajan y mientras se están relajando, se contrae de nuevo los atrios para llenarse, ¿cierto? Y se van contrayendo así. Esa es como la mecánica básica de cómo se contrae el corazón, ¿ya? Aquí no voy a entrar en detalles, por esto es como lo mismo que les decía, ¿ya? Y eso principalmente. No sé si tienen alguna duda o Valentina, que estás conectada, no sé si tienes alguna duda y con eso estaríamos, ¿ya? Igual si tienen dudas con corazón de ahí me pueden preguntar, porque sé que igual es harto, ¿ya? ¿No? Ya, bacán. Entonces lo dejamos hasta aquí, pues. Así que con eso estamos.